En los grupos de conexión, como estamos hablando, los viernes estamos viendo esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel, que es la misma que tenemos todos los seres humanos con Dios, ¿no? Y lo que le separa al ser humano de Dios es el pecado. El pecado es ir en dirección contraria al Señor, hacer lo que realmente nos da la gana. Hemos podido ver tanto los pecados como sus orígenes idólatras, ¿no? Como el pueblo de Israel constantemente se volvía a Dios y su corazón iba ¿a qué? A todo lo contrario del Señor, a los ídolos, ¿no? Y como consecuencia, pues eso, el Señor constantemente a través de los profetas les mostraba sus pecados y las consecuencias, siempre avisaba, ¿no? También daba la solución. Oye, si actuáis así, 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 si os volvéis a mí, os va a ir bien. Si seguís por esta circunstancia, ¿qué pasará? Vendrá el pueblo contrario, os derribará, tal y cual. O sea, la solución siempre era que volverse al Señor en arrepentimiento, volverse del camino malo que llevaban en dirección contraria que llevaba a la perdición y la muerte, lo que nos ha pasado a nosotros antes de conocer al Señor, ¿no? Y aquí, pues cada domingo predicamos y enseñamos prácticamente también lo mismo, porque el mensaje del Evangelio no cambia, ¿no? Y esa es la esencia del Evangelio, de arrepentirnos una vez hace 30 años. No, ¿cuánto? Cada día de nuestra vida. De volvernos al Señor todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque mi yo, mi carne, hace todo lo contrario constantemente, ¿no? Por eso tenemos que hacer un acto voluntario de rendirnos constantemente delante del Señor. Y muchas veces pensamos que sería tan fácil aquí, todos juntos, felices, cantando todos los domingos, ¿no? Y no tener que enfrentar las pruebas de la vida. Bueno, cantamos, oramos y aquí todos felices. Eso llegará cuando estemos en la presencia del Señor. Pero a veces cuando volvemos a nuestro día a día, seguimos con las mismas circunstancias. Nos ponemos delante del Señor muchas veces y volvemos a caer lo mismo. O no conseguimos avanzar, nos quedamos estancados. ¿No os pasa? Porque a mí me ha pasado. Y llevamos tiempo retando también a la iglesia y algunos pues sí han tomado sus decisiones, tanto públicas como privadamente. Pero ¿qué nos hace diferentes como cristianos al resto de personas que no creen? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué nos hace diferentes? Hay muchas personas que mediante esfuerzo, mediante terapia, mediante ejercicio, mediante métodos, esfuerzo personal, también consiguen superar ciertas circunstancias de su vida, ¿verdad? Pueden llegar a cambiar su vida, dejar de tener hábitos destructivos, pueden llegar a perdonar. Y entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Habéis pensado alguna vez? Pues de eso se trata la predicación de hoy, porque para poder abandonar el pecado, que es lo que vamos a leer hoy, lo que nos aleja de Dios y poder avanzar en el camino del Señor, debemos tener un encuentro personal con Él. Eso es lo que nos diferencia, que nosotros dependemos todos los días del Señor y todos los días busco mi encuentro personal con Él. Y también creo que en muchos de los casos vivimos la vida cristiana como si creyésemos que hemos tenido un encuentro personal con Él, ¿no? Pero nunca lo hemos tenido. Y caemos en esa religiosidad, ¿no? Porque cuando vemos en la Biblia que las personas tuvieron un encuentro, o sea, el encuentro puntual, ese encuentro puntual de las personas, ¿qué hacía? Cambiaba completamente. Hasta el Señor a muchas personas les cambiaba el nombre cuando tenían ese primer encuentro con el Señor. Luego todos pasamos por un proceso de lucha, de idas y venidas. Pero cuando el Señor te recibe, leía una frase que la tengo puesta en mi WhatsApp, que el Señor te recoge tal y como estás, pero una vez que tú tienes un encuentro personal con Él, nunca vuelves a estar tal y como estabas. El ejemplo claro es el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo, antes de encontrarse con Cristo, se llamaba Saulo. Y él vivía creyendo ciegamente que era buen siervo de Dios. En la carta que escribió a los filipenses decía que todo lo que él creía, lo que él hacía por amor a Dios, después de ese encuentro con Él, dice que lo tiene por basura. Pablo llegó a hacer lo que fue e hizo lo que hizo al tener ese encuentro personal con Cristo. Aunque en su caso Cristo se le presentara de forma repentina que lo tiró al suelo y lo dejó hasta ciego, yo espero que eso no tenga que hacerlo con nosotros. Después yo también pensaba,
podía haberse tomado otro camino. No lo sé. O podía haber tenido una época así de bajón. O seguir con su vida anterior. Pero yo pensaba, las personas que tienen un encuentro real, los que tenemos un encuentro real con Cristo, difícilmente volvemos al pasado. Y creo que este es el resumen, ¿no? Hasta que cada uno de nosotros no tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo, estaremos estancados. Porque podemos llegar a vivir una religión. Y yo reflexionaba sobre esto, ¿no? Porque también está la parte en la que las personas, pues sí hemos llegado a tener ese encuentro personal con Cristo, que Cristo cambió nuestra vida, pero puede que se haya quedado en ese tiempo y vivamos del pasado y del recuerdo. Y os tengo una buena noticia, pero también es mala. Debemos todos los días tener un encuentro personal con Cristo. Dice la palabra que todos los días tenemos que renovarnos. Vamos a leer el primer pasaje que se encuentra en Efesios 4, del 17 al 32. Voy a leer dos pasajes largos. Efesios 4, del 17 al 32, en la Nueva Versión Internacional. Así les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras les habló y les enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deberían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y en santidad. ¿Qué dice? Quitarse el ropaje, ser renovado y ponerse. Eso es constante. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien o no tristezcan, dice otras versiones, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. La siguiente lectura está en Colosenses 3, desde el versículo 1 hasta el 17, que dice: Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a su vida y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer morir. Lo mismo que quitar el ropaje, ¿vale? Y ahora por una lista: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en el conocimiento a la imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Sigue el versículo 12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse del afecto entrañable de bondad y humildad, amabilidad y paciencia, de modo
que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en su corazón, tú mismo, no, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Poco más puedo decir, ya se ha predicado. El apóstol Pablo está escribiendo a dos iglesias diferentes, con situaciones diferentes, pero con muchas cosas que les pone en común, ¿verdad? Hemos visto que es casi parecido el mismo texto, dándoles énfasis. Primero, que dejen el pecado, y resume el último pecado, la última es la idolatría, y que se desvistan de su vieja naturaleza terrenal. Que se vistan, el otro punto, que se vistan de las nuevas vestiduras que den fruto del Espíritu Santo y que perdonen como Dios les perdonó. Un resumen de los dos textos, ¿no? Estos textos ya los usé en otra predicación anterior que se llama Ropaje Gratis o algo así, me acuerdo. Y es que no se hace de un día y ya está, sino que como vemos en la Biblia se nos habla de la vida, que la vida cristiana es un camino. Dice la palabra también que es como una carrera. Tengo que negarme a mí mismo todos los días de mi vida para poder seguir a Cristo, ¿no? Y es un proceso que termina cuando nos bautizamos. ¿Cuándo termina este proceso, hermano? Nunca. Cuando estemos en su presencia, todos los días tengo que machacar esa Sara gobernanta, por lo menos yo, para poder parecerme a Cristo. Es una decisión continua que nos lleva continuamente a depender de Él y no de nosotros mismos. Porque como vemos, cuando dependemos de nosotros mismos, ¿qué pasa? Cuando confío en mí misma, como la otra predicación del GPS, cuando confío en mí misma, me pierdo. Y esto es lo que nos diferencia de otras personas pues, que llevan otra vida, ¿no? Esa dependencia constante de Dios. En los textos también vemos que el Señor quiere que nos decidamos. Aquí no se trata de arte de magia, sino de tomar decisiones. Por eso habla de quitarse ese ropaje. Él nos muestra lo que hacer, ¿vale? Delante de Él, o lo que nos aparta de Él, pero nos da la responsabilidad última a cada uno. Hay otro texto que nos dice si eres frío o caliente. También te habla de vestidura vieja, vestidura nueva. Habla de la vida terrenal que lleva a la muerte, la vida espiritual que lleva a la vida. Para Dios no hay término medio, como ya sabemos, o avanzamos o avanzamos. Volviendo a los textos que hemos leído, reconozca que hay mucho contenido que sacar, pero lo dejo como deberes, como mis alumnos de los viernes, para que sigamos meditando. Pero lo que quiero es resaltar los puntos que he dicho anteriormente que hay en común, que es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. El primer punto es dejar el pecado. Pablo cita una serie de pecados, una lista de pecados, internos como externos, que el último lo resume en idolatría, ¿no? Y la idolatría es todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza en vez de a Dios, ¿no? Hay pecados que son más visibles que otros para nosotros, pero porque tienen consecuencias externas. Pero hay otros pecados como la avaricia, el egoísmo y el orgullo que el Señor condena con mucha rigidez que no se ve a simple vista. Por ejemplo, la avaricia es un Dios que nunca está satisfecho. ¿Habéis pensado alguna vez? Y que nunca se sacia. Y por ejemplo, en Juan 4:13 el Señor nos da el antídoto. Dice Jesús que cualquiera que tuviera sed, que bebiere de lo que Él nos da, nunca tendrá sed y será saciado, estará satisfecho. Yo siempre digo que de nada vale poner una lista de lo que podemos o no podemos hacer, porque al final se convierte en una religión. También sería muy fácil, porque yo haría así, hecho, no hecho, ya, cumplo con Dios, ¿no? Pero el resumen de nuestra relación con el Señor está en Mateo 12:30. Y amarás al Señor
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Lo que no te permita amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, toda tu mente y te esté apartando de Él, tienes que revisarlo porque te está alejando de Él. Y eso es pecado. El segundo punto, hemos dicho, abandonar el pecado, desvestirse de la vieja naturaleza. Como vemos en la Biblia, cuando tienes un encuentro con el Señor, tú ya no eres la misma persona. Ese primer encuentro ya no eres el mismo. Y me acordaba de la frase de somos libres en Cristo, pero muchas veces la cantamos y la decimos, pero no la pensamos. ¿Habéis pensado alguna vez qué significa ser libre en Cristo? ¿Libre solo del infierno? Libre del infierno es una consecuencia, pero no es el fin último. El infierno es cuando decidimos pues, pasar una eternidad lejos de Dios, donde ya Dios no está, separados de Dios para siempre, ¿no? Su presencia nos da la espalda. Pero cuando le conocemos, nosotros somos libres de escoger cada día hacer su voluntad o no. Ya tenemos otras opciones, ¿no? Tenemos la opción de pecar o no. Así que se nos abren los ojos espirituales y nos damos cuenta a través del Espíritu Santo que nos convence del pecado y nos damos cuenta y entendemos lo que a Él le agrada y lo que no. Pero nosotros decidimos si hacerlo o no. Porque si no, el Señor no nos haría libres. Cuando tenemos ese encuentro con Él, somos libres del pecado, porque Cristo nos limpia con su sangre preciosa de todo y nos quita esa vieja naturaleza, ¿no? Y nos viste con esa nueva naturaleza que se va renovando, dice el texto, en conocimiento a la imagen de su Creador. ¿Y qué quiere decir que se va renovando? Que no se queda estancado. Eso no se queda, esa relación con el Señor no se queda estancada. Se va renovando en conocimiento a la imagen de su Creador. Es un proceso. Cuando se te caduca el DNI, hay que renovarlo. Eso no se puede quedar caducado. Pues esto es lo mismo. Hay que ir renovándolo, renovándolo. En conocimiento a la imagen de su Creador. Es un proceso, es cada día empezar de nuevo. Es un proceso continuo. Cuanto más conozco a su imagen y de quién es, voy pareciéndome más a mi Creador. No podemos estar peor que cuando conocimos a Cristo. No podemos estar un paso adelante y otro paso atrás, volviendo al pasado, cogiendo esa vieja naturaleza otra vez y mirando atrás. El que pone la mano en el arado, dice la palabra del Señor, no mira atrás también, ¿no? Con Cristo somos nuevas criaturas en constante proceso de perfección, en constante mantenimiento por Él. Tercer punto, la nueva naturaleza. Dios siempre, a ver si leéis la palabra del Señor, siempre nos llama a lo nuevo. Siempre. Él mismo dice que Él todo lo hace nuevo. Da un nuevo nacimiento, da ropas nuevas, nos enseña caminos nuevos, ¿vale? El Señor, una vez que te hace hijo suyo, puede reescribir tu historia para su gloria. Nuestro Dios no es un Dios del pasado. Solo muestra el pasado de la historia para que no caigamos en las mismas trampas del pecado, para que no repitamos las mismas historias. Pero siempre nos está animando y recordando a vivir lo nuevo que tiene. Dios nos llama a renovarnos. Dice el texto, ser renovado en la actitud de la mente. Nuestra mente constantemente nos quiere llevar al pasado. ¿No lo habéis pensado? Porque así somos los seres humanos. Pero Dios en este texto nos llama a que la actitud, o sea, la decisión de nuestra mente debe ser renovada. Está llamando a una etapa como iglesia, nueva etapa personal, y para eso no podemos ser los mismos que antes, sino pasará lo mismo de siempre. Él nos ofrece todo ya. No tenemos que ganarnos ni la salvación, ni comprar esa vestidura nueva, ni ese ropaje nuevo. Él ya todo lo ha hecho mediante ese sacrificio y su resurrección. Pero sí nos llama a tomar decisiones cada día, a morir a nosotros mismos cada día, para que Él pueda resucitarnos en Él cada día. Esa vestidura nueva representa ese cambio de vida que Cristo hace en nosotros, que nos hace producir
esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, humildad, perdón, son la consecuencia de permanecer en Cristo. Si no, ¿qué hacemos? Lo que nos reclama el texto, hablar calumnias, mentiras, ira, rabia, falta de perdón, y no dar esos frutos del pecado, que son la amargura, el rencor, el odio, el orgullo. Y eso no son pecados de haces o dejas de hacer, como una lista, sino son pecados de aquí y de la mente. Por eso hay que estar renovándose. Son la consecuencia de permanecer en el pecado y todo esto nos aparta de Dios. Cuando uno está enfadado, lo último que quiere hacer es orar. Cuando uno está amargado, lo último que quiere hacer es orar. Cuando alguien le ha hecho daño y tenemos que perdonar, nos cuesta orar, porque todas esas cosas nos apartan del Señor. Y aquí es donde está el énfasis. Para llegar a este punto hay que tener un encuentro personal con Él, que te cambia por dentro, que te hace no pertenecer a una religión, sino que te hace tener una relación diaria con Él, que te reconcilia con Él todos los días. Nadie puede tomar decisiones por ti. Yo, aunque sea la pastora de la iglesia, por mucho que yo ore por ti, si no tomamos decisiones, la vida no va a cambiar. La oración nos ayuda a mantenernos fuertes cuando hemos tomado esas decisiones. Yo no puedo hacer por ti ni por nadie. Solo tu intimidad con el Señor puedes hacer esos cambios, ¿no? La iglesia nos ayuda, nos anima, nos dice cómo, pero solo nosotros podemos tomar esas decisiones delante del Señor. Como un día decidí yo y veo que tomé la mejor decisión. Y el Señor me va cambiando todos los días, poquito a poco, mediante procesos, mediante pruebas, mediante batallas. Y hoy yo no soy igual que hace unos años atrás, soy muy diferente. Todavía tengo ropajes y restos de mi vieja naturaleza, porque seguimos siendo humanos. Pero yo quiero seguir caminando de la mano de Jesús para que Él me vaya dirigiendo. Cuando formáis una nueva amistad y compartís tiempo con alguien que hayáis conocido recientemente, no se pegan expresiones, no se os pegan costumbres o hábitos que antes no hacías, nos prestamos hasta la ropa, nos intercambiamos consejos. Incluso hay estudios que dicen que cuanto más tiempo te pasas con tu pareja, hasta los rasgos de la cara se parecen, ¿no? Hay unos estudios que dicen eso. Pues eso es exactamente lo que pasa cuando caminamos con Jesús. Cuando caminas con Él, inevitablemente se te tienen que pegar las mismas cosas y parecernos cada día más a Él. Os animo a que tengáis un encuentro personal con Cristo, a través de la oración, en intimidad con Él, a invitarle que te transforme y te quite esos viejos ropajes, porque a veces necesitamos que el Espíritu Santo nos lo diga, porque estamos tan acostumbrados que ya ni olemos que huele peste. Pídele que te revise. El rey David en los Salmos tuvo la madurez espiritual para decirle al Señor en oración, examíname, y se dejó hacerlo. Y no se escudaba en él, yo soy así. Y si ya tomaste esa decisión hace tiempo, te animo a que, como dice el versículo que he citado, a que te renueves también en la presencia del Señor. Que el Señor te toque como a Pablo le tocó, ¿no? Y que tengas por basura todo aquello que ya aprendiste en el pasado. Que llevas mucho tiempo, ¿no? Pensando lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. Y pídele que el Señor que te muestre. Y el último punto, perdonar como Dios nos perdona cada día. Este último punto que quiero enfatizar de los dos textos bíblicos es el perdón. El texto nos anima a perdonar. Perdonar nos hace bien, aunque creamos que la otra persona no se lo merezca. El perdón nos libera y el rencor, ¿qué hace? Nos chupa, nos consume por dentro. Dice Corintios 3:14, 1 Corintios 3:14, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Parece muy bonito lo de vestirse de amor, pero no veamos cuesta. Pero vivir en amor cuando te hacen daño y cuando haces daño no es nada fácil. ¿Por qué? Lo que sale de dentro, que sale, rabia, ira, enojo, amargura. El daño que Cristo soportó lo llevó hasta la cruz
y lo soportó en amor. Y este punto del perdón se resume en amar al prójimo como a ti mismo. Al final siempre la palabra del Señor se resume en lo mismo, ponerse en el lugar del otro, igual que el Señor Jesús hizo con cada uno de nosotros, que se puso en nuestro lugar. Toda la Biblia, todos los mensajes y todo se resume en estos dos mandamientos que el Señor Jesús nos dijo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si haces esto, ya te digo que toda la lista de pecados te salen solos. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Si todo el mensaje de la Biblia lo leemos bajo estos dos mandamientos, se nos hace un poco más sencillo, pero realmente no es tan sencillo. Para mí sería mucho más fácil poner una lista de cosas de lo que tengo que hacer y no tengo que hacer, como el que hace la maleta. Esto lo hago, esto no lo hago, esto lo llevo muy bien porque a mí no me cuesta. Y lo chequeo, ¿no? Pero la lista podemos seguir aumentándola, porque para lo que te es malo, para el otro no puede serlo. Y ya ahí. Pero eso es religión, no es relación. Tener una relación con Dios no es fácil, porque tienes que depender totalmente del Señor para tomar cada decisión. Pero cuanto más le conoces, más fácil será saber qué hacer. No puedes obedecer a alguien a quien no amas ni conoces. Y no puedes amar a alguien a quien no conoces. Por eso el título de hoy que dice, no te escondas más o deja de esconderte. La diferencia entre Dios y nosotros es que cuando nosotros le fallamos, nos escondemos, nos ocultamos, nos apartamos. Y al contrario que Él, como ya nos conoce y sabe qué es lo que vamos a hacer, ¿qué hace? Nos busca. Todos los días, todos los días. Los primeros humanos al pecar, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Y lo primero que hicieron, esconderse. Y siempre pensamos, uy, qué tontería. Nadie puede esconderse de Dios. Pero lo que hizo Dios es ir a su encuentro. Primero le preguntó, ¿de qué te escondes? ¿Por qué te escondes, Adán? Para que él verbalizara su falta. Mientras que él salía a su encuentro, él ya estaba ahí. Muchas veces pensamos que para que Dios nos perdone, tenemos que ir nosotros hacia Él. Pero Él está constantemente a nuestro lado, preguntándonos, ¿por qué te escondes? Solo debemos romper nuestro orgullo y confesarle nuestra falta para que podamos seguir siendo reparados por Él, como buen carpintero que es, en ese constante mantenimiento. Y como dice G al principio, a veces vivimos una vida aparentemente cristiana pensando que hemos tenido un encuentro personal con Él. Pero lo cierto es que a veces también nos escondemos tras ciertas rutinas religiosas. Hablar de Dios no significa que estemos hablando con Él. Cantar alabanzas o escucharlas no significa que estemos cantándolo a Él o que llevemos una vida de adoración a Él. Venir cada domingo a rendirle culto no significa que estés rindiéndole culto con toda tu vida. En conclusión, para terminar, te animo y me animo a mí misma a que conozcas a Dios a través de Cristo en los evangelios y cómo cada persona, según sus distintas situaciones, tuvo un encuentro personal y único con Él. Yo no puedo hacerlo por ti ni la iglesia. La iglesia es un resultado de esa relación que tenemos con el Señor Jesús. Es el lugar donde nos encontramos los que le seguimos, ¿verdad? Donde compartimos nuestra vida, nuestros procesos, donde nos enseñamos los unos a los otros y donde le adoramos en comunidad. Es parte del resultado de nuestra fe. Y lo bueno es que Cristo ya lo hizo todo. Ahora solo tú tienes que tomar la decisión. Pero hoy el Señor te dice que no tomes una decisión emocional, ni aquí ni ahora, sino una decisión racional, como dice en su palabra, renovando nuestra mente. Una decisión genuina y una decisión madura. Ya basta de excusas.
Y te aseguro que cuando tomes la decisión, te arrepentirás de no haberlo hecho antes. Pero todavía hay tiempo. Pero cuanto más esperes, cuanto más cosas tengas que dejar atrás, más sucio y pesado será el ropaje viejo y esa vieja naturaleza que te tiene que quitar el Señor. Pero si quieres un cambio real en tu vida, un rumbo de nuevo, tienes que dejar que Cristo sea el Señor de tu vida y no solo tu Salvador, sino que Él gobierne tu corazón. Te animo a que conozcas a este Jesús para que puedas servirle y entregar tu vida y que puedas tener un encuentro con Él, como yo lo tengo. Y te aseguro que serás lo mejor que hayas hecho en tu vida. Y a los que hemos tenido ese encuentro, que nos intentamos mantenernos firmes, que podamos tener esa conciencia de mantenernos en constante renovación, que no nos acomodemos en esas costumbres tampoco, que evitemos quedarnos estancados, porque Dios es un Dios que todo lo hace nuevo y siempre nos llama a mirar hacia adelante. Y el pasado solo para no repetirlo, ¿no? Y tampoco te escondas, sal también a tus encuentros. Oremos.